Hola audiencia, como siempre, muy agradecida de estar acá con ustedes. Esto es Hoy Mortales para Mundo Arte. Hoy les quiero contar un poquito de algunas bandas que transitaron los principios de la década del 70 y de la situación social, política y cultural que vivía la Argentina previo y durante el gobierno de Perón, llamado Tercer Peronismo. ¿Por qué les cuento sobre la situación sociopolítica de la época? Porque tanto el rock como el metal no son tan simplemente un género musical, sino que se constituyen como un movimiento que implica una forma de vivir, pensar y actuar. Además, las situaciones vividas en el país llevaron a que la Argentina tenga una identidad propia, que no solo se ve reflejada en la música, sino también en las letras que comienzan a visualizar la disconformidad con el sistema impuesto. Transcurrían los inicios de la década del 70, años en donde el rock nacional ya había forjado una identidad propia. Muchas bandas venían sonando, tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país, entre ellas El Reloj, con el doble bombo y una voz que daba inicios al heavy metal. Ya se habían realizado los Bar Rock de 1970 y 1971. En el año 1972 se lleva a cabo el tercer Bar Rock. Estos festivales dieron origen a la película presentada en el año 1973 llamada Hasta que se ponga el sol. El nombre nace a partir de la dinámica de los festivales que, por los tiempos sociales y políticos, solo se podían llevar adelante mientras brille el sol, y es por ello que se anunciaban Hasta que se ponga el sol. El 16 de junio de 1972, en el Teatro Atlantic de Montserrat, con el desafío de tocar sin instrumentos eléctricos, se lleva adelante lo que fue denominado el acusticazo. El prefijo azo no es azaroso, tiene relación con las fuerzas generadas por jóvenes, estudiantes y obreros que planteaban un frente opositor a los gobiernos de facto actuantes. En el acusticazo participaron Lito Nebbia, David Lebón, Edelmiro Molinari, León Gieco, Gabriela y Porchetto, entre otros. Este festival se constituye como un hecho histórico, debido a que se convirtió el primer disco grabado en vivo en la historia del rock nacional, generando un antecedente de los conciertos unplugged no solo en Argentina, sino en el mundo. El sonidista del encuentro fue Juan Carlos Robles, conocido como Robertone. Juan Carlos, junto a su hermano, realizaron los amplificadores Robertone, muy reconocidos en la época por los músicos de rock en nuestro país. Argentina vivía bajo presidencias de gobiernos de facto que censuraban cualquier tipo de expresión que difiera a la impuesta por esta orden, y una de estas expresiones era el rock. Con la caída de Livingston, posterior al Viborazo, asume como presidente de un gobierno de facto a Alejandro Lanusse, cumpliendo su mandato en una breve gestión que dio apertura a los comités de los partidos políticos que desde el periodo de Onganía habían sido cerrados, y se creó el Gran Acuerdo Nacional, GAN, que proponía un acuerdo entre los diferentes partidos políticos con el fin de restablecer las reglas de la democracia. Las pobladas y manifestaciones se seguían llevando a cabo en diferentes lugares del país. Un ejemplo es el Rocazo, una pueblada ocurrida entre el 3 y el 20 de julio de 1972 en la ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro, gobernada entonces por el de facto general Roberto Requeijo, que depuso al intendente de la ciudad Pablo Fermín Oreja y constituyó un gobierno provisional. En esos tiempos, con la presión ejercida por la Hora del Pueblo, que fue un documento multipartidario firmado a finales de 1970 y una agrupación que exigía la vuelta de elecciones democráticas, en marzo de 1973 se llevan adelante elecciones libres, pero realizadas con un régimen electoral creado por la dictadura, que prohibía la postulación de Perón, instalando una segunda vuelta que llevó a la candidatura de Héctor Cámpora. Balbín, que había quedado en segundo puesto a la presidencia, reconociendo el triunfo de Cámpora, renunció al balotaje, asumiendo la presidencia Héctor Cámpora. La exclusión de Juan Domingo Perón en las elecciones de marzo dejó con baja representatividad a Cámpora, que renuncia 2 meses más tarde para dar lugar a elecciones libres y sin prescripciones para el expresidente Perón. En este periodo asume como presidente Raúl Lastiri, en un lapso muy breve, pero en el que las organizaciones seguían gestándose. Un ejemplo es la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA. El 25 de mayo de 1973, con la asunción de Cámpora, caduca la prohibición de Juan Domingo, que regresa al país el 20 de junio de ese mismo año. Ese 20 de junio, en el acto preparado para recibirlo, un tiroteo dejó un saldo de 13 muertos y 365 heridos en un hecho confuso denominado la masacre de Seiza. El 23 de septiembre de 1973 se realizan elecciones libres, esta vez sin prescripción, ganando la presidencia con un 62% de los votos Juan Domingo Perón, pero lamentablemente su gestión duró solo unos meses, ya que el 1 de julio de 1974 se daría su fallecimiento, asumiendo la presidencia María Estela Martínez Cartas de Perón, más
más conocida como Isabel o Isabelita Perón. Luego de 21 años, en Argentina, en el año 1973, retornaba la democracia. Sin embargo, la música seguía siendo un canal de expresión para los jóvenes que intentaban mostrar a través del arte un mundo mejor y distinto al impuesto por el gobierno dictador. Nace la Banda Invisible, con Luis Alberto Spinetta, que venía de grabar Artaud, álbum que marcó la historia del rock en Argentina y que, si bien se le atribuye a Pescado Rabioso, fue grabado por Spinetta como solista. El título hace referencia al poeta surrealista francés Antonin Artaud, quien vivió en la primera mitad del siglo XX y marcó mucho a Luis en aquel momento. Luis Alberto definió Invisible como el equilibrio perfecto entre almendra y pescado rabioso. Mientras tanto, en Francia, Miguel Abuelo se juntaba con músicos argentinos y chilenos que se encontraban exiliados de sus países para, en 1975, presentar el disco Miguel Abuelo y Nada. Este disco incluyó temas de rock metálico mezclados con folk, pero el álbum solo se lanzó en el mercado francés, por lo que no causó impacto en la escena argentina. Luego de la disolución de la banda Piel de Pueblo, de Pajarito Saguri y Nacho Smilari, banda antecedida por La Barra de Chocolate, nace Cuero en el año 1973, que, a pesar de haber sido una banda efímera de música experimental, ha dejado su legado en la historia del metal en nuestro país. El primer LP, Tiempo Después, aborda los estilos heavy, rock y blues de los años 70, con ciertas influencias de grupos como Black Sabbath o Deep Purple en sus primeros discos. Cuero lanza su disco sin haber tenido antes ninguna presentación en shows como banda formal. Luego de presentado el LP, la banda se separa y Smilari, junto a Calabró, el baterista de Cuero, viajan a Estados Unidos. Este primer disco fue muy bien recibido, tanto en Argentina como en países latinoamericanos como Perú, Venezuela, Brasil y México. Tal es así que la discográfica vuelve a llamar a Nacho Smilari para editar una segunda placa con el nombre de la banda. Tras intentar fallidamente reclutar a sus anteriores compañeros para el segundo trabajo, convoca entre otros a Osvaldo López en batería, que ya había tocado en Los Zinc, banda del músico-compositor Francis Smith, y a Bernardo Baraj en saxos, que venía de Alma y Vida. Sale al mercado el segundo LP, Crecimiento, en el año 1974, que marcaría un giro en el estilo comparado con el primer disco. Este álbum no fue bien aceptado por el público, que esperaba un disco similar al anterior manteniendo su estilo musical, y esto, sumado a la baja difusión, hace que la banda se disuelva. El material de Cuero nunca fue reeditado por el sello Music Hall, aunque existe una reedición no oficial hecha en México de sus dos primeros trabajos en un solo CD, en el cual el segundo LP figura como bonus track. También en México se editó en vinilo de manera no oficial su primer LP Tiempo Después, con una tirada de tan solo 300 copias. El sello Fonocal finalmente editó ambos discos en CD remasterizados en el año 2015. Hoy me quiero despedir con este tema llamado Tiempo Después, del disco homónimo presentado en el año 1973 por la banda Cuero. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Esto fue Oíd Mortales para Mundo Arte para vos.